Lewis comienza este capítulo haciendo una distinción entre la pureza sexual cristiana y la decencia social. La pureza sexual es una norma moral constante para todos los cristianos, mientras que la modestia o decencia varía según la cultura y la época. Por ejemplo, una chica en las islas del Pacífico que apenas lleva ropa y una dama de la época victoriana completamente vestida podrían ser igual de modestas o no, según las normas de su cultura. Cuando las personas rompen las normas de decoro vigentes en su tiempo y lugar con la intención de provocar lujuria en otros, están ofendiendo contra la pureza. Cuando las rompen con el fin de avergonzar a otros, no actúan de forma inmoral, pero sí con falta de empatía al disfrutar al hacer sentir incómodos a los demás. Por otro lado, Lewis comenta que tampoco cree que un estándar de decoro muy estricto sea prueba de pureza, ni que ayude a alcanzarla. Actualmente existe una dificultad. Personas de diferentes edades no reconocen el mismo estándar, lo que genera confusión. Mientras dure esta confusión, las personas mayores deben evitar asumir que los jóvenes son corruptos solo por no seguir sus estándares, y los jóvenes no deben llamar anticuados a los mayores por no adoptar los nuevos estándares. Un deseo genuino de pensar lo mejor de los demás resolverá la mayoría de los problemas. La pureza sexual es la virtud cristiana menos popular. La regla es clara: o matrimonio con fidelidad total o total abstinencia. Esto es tan difícil y contrario a nuestros instintos que o el cristianismo está equivocado o nuestro instinto sexual se ha corrompido. Lewis afirma que es el instinto el que se ha corrompido. El sexo tiene como fin biológico tener hijos, igual que comer sirve para mantener el cuerpo. Aunque comamos más de lo necesario, el exceso es limitado. En cambio, el deseo sexual puede ser tan desproporcionado que, si se siguiera sin control, un solo joven podría tener hijos como para llenar un pueblo en pocos años. Veámoslo de esta manera. Puedes reunir a una gran audiencia para un espectáculo de striptease. Ahora, imagina un país donde se pudiera llenar un teatro con la misma euforia solo para ver cómo destapan un plato de comida en el escenario. Un crítico dijo que si en un país los espectáculos con comida fueran así de populares, concluiría que la gente de ese país estaba muriendo de hambre. Lo mismo puede decirse del striptease o los shows webcam. Podría deberse al hambre sexual. Para comprobar la idea del hambre sexual como causa de los shows webcam, deberíamos ver si hoy hay más abstinencia sexual que antes, cuando no existían ni las páginas pornográficas. Pero no hay evidencias. Los anticonceptivos, la tecnología y el cambio social han facilitado la indulgencia sexual más que nunca. Sabemos que el apetito sexual, como los demás apetitos, crece con la indulgencia. Los hambrientos pueden pensar mucho en la comida, pero también los glotones. Las perversiones del apetito por la comida son raras, pero las perversiones del instinto sexual son numerosas, difíciles de curar y aterradoras. Nos han dicho que el deseo sexual es como cualquier otro deseo natural y al dejar de silenciarlo todo estará bien. No es verdad. En cuanto uno observa los hechos y deja al lado la propaganda, ve que no es así. Dicen que el deseo sexual está mal por haber sido reprimido, pero tras años de una gran libertad sigue igual. Quizás se reprimió en primer lugar porque ya era un problema. No es el sexo ni el placer lo que está mal. Los antiguos maestros cristianos decían que si el hombre nunca hubiera caído, el placer sexual, en lugar de ser menor que ahora, habría sido mayor. Hay cristianos confundidos que creen que el sexo o el cuerpo son malos, pero el cristianismo valora el cuerpo, el placer y el matrimonio. No hay nada malo en disfrutar la comida, pero otra cosa sería hacer de la comida el centro de la vida y pasar el día viendo fotos de comida, salivando y deseándola con desespero. Ahora, desde jóvenes hemos sido bombardeados de propaganda a favor de la impureza. Hay personas detrás de esto que buscan mantener nuestro instinto sexual encendido, porque claro, un hombre con una obsesión tiene muy poca resistencia a las compras. Dios conoce nuestra situación. No nos juzgará como si no tuviéramos dificultades, pero antes de poder ser curados debemos querer ser curados. Quienes realmente deseen la ayuda la recibirán. Lewis enumera 3 razones por las que hoy es difícil desear y lograr ser curados. Primero, nuestra naturaleza caída,
Las tentaciones y la propaganda moderna nos empujan a pensar que ceder a la lujuria es lo más natural y sano. Películas, series y publicaciones presentan el sexo sin límites como símbolo de salud, juventud y alegría, haciéndonos sentir que resistirlo parezca normal o equivocado. Esa asociación es falsa. Como cualquier mentira poderosa se basa en una verdad. La verdad es que el sexo en sí es algo bueno y sano, pero miente al decir que cualquier acto sexual que se nos antoje también lo es. Ceder siempre al deseo solo lleva a problemas, enfermedades, mentiras, dolor, celos, muertes y falta de control, lo opuesto a la salud y a la felicidad. Todo hombre sensato necesita principios para decidir a qué deseo ceder y cuáles rechazar. Algunos seguirán principios cristianos, otros razones de salud o sociales. El verdadero conflicto no es entre el cristianismo y la naturaleza, sino entre los distintos principios para controlar esa naturaleza, ya que la naturaleza tendrá que ser controlada de todos modos, a menos que uno quiera arruinar su vida. Los principios cristianos son más estrictos que los demás, pero creemos que Dios da ayuda para seguirlos, una ayuda que no vas a recibir en los otros. En segundo lugar, muchas personas no intentan vivir la pureza cristiana porque creen que es imposible, pero cuando algo debe hacerse no importa si parece posible o no. Como en un examen, si la pregunta es obligatoria, debes intentar responderla. Puede que obtengas puntos aunque la respuesta no sea perfecta. Ciertamente no obtendrás puntos por dejarla en blanco. La pureza perfecta no se logra solo con esfuerzo humano. Hay que pedir ayuda a Dios. A veces pareciera que esa ayuda no llega. No importa. Tras cada caída debemos pedir perdón, levantarnos y volver a intentarlo. A menudo lo primero que Dios nos da no es la virtud, sino la fuerza para seguir intentando. Este proceso forma hábitos del alma, nos libra de ilusiones y nos enseña a depender de Dios. Descubrimos por un lado que no podemos confiar en nosotros mismos, ni siquiera en nuestros mejores momentos, y por el otro que no debemos desesperarnos ni siquiera en nuestros peores momentos, porque nuestros fracasos son perdonados. Lo único verdaderamente grave es conformarse con menos que la perfección. Tercero, muchos malinterpretan lo que dice la psicología sobre la represión. Restringir conscientemente un deseo no es reprimirlo ni es peligroso. De hecho, quienes intentan vivir con pureza entienden mejor su sexualidad que otros. La conocen como un cazador a su presa o un plomero a las tuberías. El intento de virtud trae claridad. La indulgencia solo trae confusión. Lewis comenta que aunque ha hablado mucho del sexo, no es el centro de la moral cristiana. Pensar que la impureza es el peor pecado es un error. Los pecados de la carne son malos, pero no los peores. Los peores placeres son puramente espirituales. El placer del poder, de humillar, dominar, criticar, hacer daño y odiar a los demás. Dentro de nosotros luchan dos fuerzas, el yo animal y el yo diabólico. Este último es peor. Por eso, una persona que aparenta ser muy piadosa y moral y que asiste regularmente a la iglesia puede estar mucho más cerca del infierno que una prostituta, aunque lo ideal es no ser ninguno de los dos. En el próximo capítulo veremos el matrimonio cristiano.